buenas noches. Lo estaba esperando para poder iniciar con el programa y por supuesto de esta forma analizar los diversos temas. Hoy nos estará acompañando el licenciado Julio Rivera Clavería, así que le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Andy. Buenas noches a los amigos en casa. Vamos a hablar ahora acerca de temas políticos, especialmente lo acontecido en el Tribunal Supremo Electoral, porque el Registro de Ciudadanos resolvió cancelar la agrupación política Unidad del Cambio Nacional por supuestas faltas al artículo del financiamiento electoral establecido en la ley electoral y de partidos políticos. La resolución del Registro de Ciudadanos adjunta una serie de hallazgos derivado del informe y de las consideraciones realizadas por el Partido del Cambio Nacional, esto en las audiencias de evacuación, y establece que la cancelación se debe a la infracción a las normas que regula el financiamiento a las organizaciones políticas y a sus actividades permanentes y de campaña electoral. Por el incumplimiento y las infracciones que se lograron determinar en el financiamiento político, tanto en temporada normal como en campaña electoral. Recordemos que esto es fruto del proceso que inició el año pasado, cuando se le abrió la causal de cancelación a la organización. Dentro de la resolución se detallan cuáles fueron los hallazgos y cuáles no se lograron desvanecer de acuerdo a lo que presentó la organización política, con lo que contrasta que las unidades del Tribunal Supremo Electoral hallaron. En las últimas elecciones, el partido UCN obtuvo 11 diputaciones, que lo convertía en la tercera fuerza más grande dentro del legislativo. Bueno, ahora iniciamos con el análisis y antes de ello les vamos a mostrar algunos datos porque ya fue emitida esta resolución en la que el Tribunal Supremo Electoral precisamente cancela el partido Unidad del Cambio Nacional por varios hallazgos sobre anomalías en su financiamiento. El fundador del partido es Mario Estrada, quien intentó buscar la presidencia este año y fue capturado en abril en Estados Unidos, señalado de posibles nexos con el narcotráfico. Sin embargo, es importante hacer notar que la figura del fundador o líder de algún partido político es diferente a la institución. La clave es que el partido UCN aún tiene la posibilidad de apelar esta decisión. Pero ¿qué tantas esperanzas tienen de poder ganar esa apelación, licenciado Clavería? Vea, yo lo veo bastante complicado porque, en primer lugar, efectivamente, en los procesos electorales, en campaña puramente, existe un techo de campaña que no permite que efectivamente los partidos políticos se extralimiten en los gastos, en primer lugar. En segundo lugar, ¿de dónde provienen los recursos que se van a utilizar en una campaña política? Y en tercer lugar, ¿cómo se están invirtiendo? Todo esto, desde luego, es un proceso en el que participó el Ministerio Público por el tema del financiamiento electoral ilícito, por un lado, pero por otro lado, también la investigación que ha hecho el propio Tribunal Supremo Electoral para determinar si los gastos fueron superiores a los techos de campaña. Sobre esa base es que se resolvió precisamente la cancelación del partido. Aquí lo importante es determinar algo que es fundamental. ¿Quiénes fueron los que recibieron ese dinero? ¿Cómo lo manejaron? ¿Y de dónde proviene? Porque sobre esa base van a haber no solo la cancelación propia del partido, sino procesos penales por financiamiento electoral ilícito en contra de algunos de las personas que participaron en ese partido en ese momento eleccionario. Desde luego, la cancelación del partido obedece a eso. Por lo tanto, la figura del secretario general, simplemente por el hecho de estar procesado en Estados Unidos por nexos o relacionados con problemas de narcotráfico, no tiene nada que ver con el partido. Pero hoy por hoy, la figura del financiamiento electoral ilícito más los techos de campaña obliga a que el Tribunal Supremo Electoral tome una medida de estas, sí haciendo una salvedad. Aquí todavía faltan muchos otros partidos por revisar y ver cómo se manejó también este proceso electoral, porque también hay otros partidos que efectivamente tendrá que hacerse el escrutinio no de votos, sino de recursos, cómo se invirtieron, de dónde provienen y cómo se manejaron. Y sobre todo por cambios que hay en la ley, ¿no? En donde algunos pues tenían esa duda de qué ingresaba o no, cómo hacer precisamente. ¿Se puede dar este tema como una anomalía o como un desconocimiento a lo mejor de qué sí puede registrarse o qué sí debe hacerse? No, la ley es muy clara. La ley es muy clara
en decir cuál es el techo de campaña, en qué tiene que invertir usted y cómo tiene que invertir. Por lo tanto, si usted se pasa en la contratación, por ejemplo, de playeras o en la compra de gorras o en la contratación de mariachis o música o yo no sé, discoteca, lo que sea, todos esos gastos se van acumulando, transporte aéreo, transporte terrestre, etc. Si usted rebasa el techo de campaña, desde luego, ¿de dónde vienen todos estos recursos? ¿Cómo se manejan estos recursos? ¿Por qué pasó ese techo de campaña? Pero lo más importante es determinar de dónde vienen los recursos. Y hoy por hoy es muy fácil determinar. Definitivamente. ¿Cuánto tiempo podría pasar para poderse conocer entonces si el partido de UCN es o no cancelado? Yo creo que todavía falta muchísimo, porque esto puede irse todavía a un amparo, a la Suprema y después a la Corte de Constitucionalidad. En tiempo no le podría decir, pero sí sé que va a ser un tiempo muy, muy largo. La cancelación de un partido no es un proceso de 2 o 3 días, son años. Por supuesto, ¿qué tanto afecta a la estructura de un partido el hecho que se cancele? Mire, yo creo que hay un problema, en primer lugar, moral para todas aquellas personas que fueron electos por ese partido y que hoy por hoy representan a ese partido en el Congreso de la República y que van a tomar posesión el próximo año. Primero, es la tercera fuerza electoralmente hablando del país, que tiene mayor número de diputados y por lo tanto ellos quedan en un impasse muy complicado porque no pueden tener acceso a comisiones, ni a optar a la presidencia, ni a ningún otro puesto de directiva, y en otro de los casos no pueden inscribirse tampoco en estos momentos en ningún otro partido, sino hasta la espera del periodo que viene, el nuevo periodo presidencial, y entonces poder trasladar a otro partido. Complicado. Complicado para ellos. Por supuesto, pero vamos a mostrar otros datos porque también es clave para la democracia del país el frenar el financiamiento electoral ilícito que por supuesto ha plagado a muchos partidos políticos a lo largo de la historia. Además, no solo la UCN se encuentra en un proceso de cancelación, otros partidos políticos también enfrentan procesos similares por financiamiento electoral ilícito. También es importante revisar lo que ha ocurrido en este proceso electoral y así dilucidar que otros partidos políticos podrían ser investigados por este mismo delito. De llegar a quedar firme la cancelación de UCN, sus diputados entonces quedarían a la deriva porque no se permite el transfugismo y no podrían optar a estos cargos que mencionaba el licenciado Julio Rivera Clavería en la Junta Directiva o bien en las comisiones. Pero ya planteando entonces el tema que hay otros partidos, licenciado, que también están siendo investigados y que también podrían enfrentar pues un procedimiento como el de UCN, prácticamente hablamos de bancadas que se pueden ir desvaneciendo. Es que lo que sucede es que todavía falta mucho por ir iniciando los procesos de cancelación y además los representantes de los partidos políticos tienen todos los mecanismos necesarios para poder apelar, poder presentar amparos, etcétera. Por lo tanto, será un proceso largo, pero que hay muchos partidos que ya vienen en ese proceso, que desde antes del proceso electoral que acaba de pasar. Pero ahora empieza otro proceso de revisión de los que participaron en este proceso para determinar cuáles fueron sus fuentes de financiamiento, de dónde proviene ese dinero, cómo lo utilizaron, etcétera. Por lo tanto, todavía falta mucho por ver que otros partidos podrían tener también problemas con el tema de la cancelación. Esta situación del tema del financiamiento electoral ilícito que se menciona aquí, pues es un delito que se fue incorporando, pero también es una situación que se ha denunciado, se ha evidenciado en distintas ocasiones. ¿Cómo ve usted el hecho que un partido pues sea señalado por esa situación? Al elector, ¿qué mensaje se le da? Es un mal mensaje porque los partidos políticos, yo entiendo perfectamente que los partidos políticos necesitan de recursos para poder participar en una campaña. Aunque el techo sea de 23 millones o 25 o 29 millones de quetzales como fue esta campaña, es muy complicado porque no es fácil que la gente pueda dar esas cantidades de dinero. Por lo tanto, los partidos necesitan buscar fuentes de financiamiento. Lo importante acá
es que esas fuentes de financiamiento no sean producto de actividades criminales o ilegales, sino que sean fuentes de financiamiento de dinero legal, de dinero ganado a la sana, de dinero correcto. Y esto es un poco difícil porque hoy por hoy muchos partidos o algunos partidos políticos tienen nexos con algunos personajes de trayectoria oscura en el país, y eso es lo que hace que efectivamente pueda iniciarse procesos de cancelación por financiamiento electoral ilícito, como lo que está sucediendo hoy con UCN. Pero como les repito, vienen otros partidos y ya están en la picota, grandes y pequeños, medianos y pequeños, y vendrán otros. Por lo tanto, el financiamiento electoral ilícito no es bueno para la democracia y mucho menos para la supervivencia de los partidos políticos. ¿Qué pasa entonces? ¿Se cancela el partido y ahí se terminó todo o se inicia una investigación contra quiénes? ¿Qué puede pasar en seguimiento a luego que se decide cancelar un partido? Porque cuando se decide la cancelación es porque hay indicios de... Pues desde luego. Ya, aquí hay indicios muy claros de que se recibió dinero proveniente de actividades ilegales y que por lo tanto sobre esa base el Ministerio Público está pidiendo la cancelación del partido, porque hay pruebas en muchos de los casos ya que efectivamente se recibió dinero de actividades ilegales. Por supuesto, así que estará entonces, nos quedará esperar qué pasa finalmente, cuál es el procedimiento. Seguramente UCN va a apelar esta solicitud. Exactamente, entonces es un tema largo, es un proceso largo que se espera en cuanto al Tribunal Supremo Electoral y esta cancelación, y sobre todo también la investigación que se tiene en otras agrupaciones políticas. Así que concluimos con este tema, vamos a conocer ahora otras noticias. Gracias por continuar con nosotros. Los pilotos de la Ruta 22 se niegan a salir a las calles pidiendo mayor seguridad para evitar que la ola de ataques continúe y les afecte. Una serie de ataques directos han provocado pánico en los pilotos de las rutas 22 y 23, que conectan desde El Milagro hasta el periférico. En lo que va del mes, varias personas entre pilotos, ayudantes y pasajeros han resultado heridos a consecuencia de la violencia que impera en el país. Razón por la que más de 100 pilotos de estas rutas decidieron paralizar labores como forma de protesta, exigiendo más seguridad. Porque como le digo, no tenemos sueldo, no hay nada de ley. Salimos y tratamos la manera de ganarnos nuestros centavos sin tener nada de seguridad, ni prestaciones, ni nada de las de ley. Sobre el tema, autoridades de la Policía Nacional Civil indicaron que para evitar más ataques armados en contra de pilotos de la Ruta 22 y asaltos en contra de pasajeros, existen 2 ejes de seguridad en varias colonias de la zona 6 de Misco. Reportamos que el Grupo de Reacción Inmediata Lobos Grill realiza patrullajes de seguridad ciudadana en área del Milagro, así como en el área de Carolingia. Esto con el fin de evitar cualquier hecho delictivo que atente contra los peatones y usuarios del transporte urbano y extraurbano. También contamos con abordaje a buses en las distintas rutas de buses que cubren mencionada colonia, como lo es Colonia El Milagro. La Policía Nacional Civil está alerta, está atenta, está brindando los recorridos de seguridad, de tanto como Lobos, así como de las comisarías. Los operativos de seguridad continuarán en el área de El Milagro y Calzada San Juan. Con la Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito en fuerzas combinadas mantenemos el monitoreo constante durante toda la ruta del sector desde la Calzada San Juan y 37 hasta el sector donde ellos tienen el extremo, que es en el sector de la X, en El Milagro. ¿Verdad? Se ha mantenido ese monitoreo constante por las diferentes situaciones que se han acaecido durante estos tiempos, ¿verdad? Hemos mantenido y se ha mantenido y se seguirá manteniendo, que es la instrucción que se nos ha girado. Según los afectados, el paro de buses persistirá hasta obtener una respuesta favorable a sus peticiones. Una situación que se debe analizar, y antes de ingresar o de iniciar con las preguntas, vamos a mostrar esta información porque los constantes ataques y los asesinatos de pilotos junto a las extorsiones, asaltos y accidentes que ocurren en el transporte público dejan claro que urgen cambios
y cambios inmediatos, por supuesto. El sistema actual ha demostrado que es un sistema fallido. Incluso ha sido criminalizado de forma externa con las extorsiones e interna con el subsidio recibido y la casi inexistente inversión realizada en buses y pilotos. Queda claro que deben implementarse un nuevo sistema que podría ser administrado por las municipalidades, por ejemplo, para que de esta forma exista mayor control. En el caso de la Municipalidad de Guatemala se ha mostrado con éxito la implementación del Transmetro. ¿Qué tipo de medidas podemos aplicar en el resto del transporte público, licenciado? Yo creo que lo primero de que hay que partir es que solo en Guatemala, yo no conozco ningún otro país en el que el transporte público urbano esté en manos de la iniciativa privada o empresarios del transporte. Normalmente está a cargo de las municipalidades. Son las municipalidades las que efectivamente tienen el trabajo de brindar ese servicio y lo brindan bien, en primer lugar. En segundo lugar, la forma del pago. Se maneja mucho efectivo y cuando hay mucho efectivo hay mafias internas y las extorsiones están a la orden del día por parte de clicas y como resultado en muchos de los casos también los asesinatos. Aquí hay otro problema agravado a esto, que es el subsidio. El subsidio ha sido un mecanismo de mafia, y hay que decirlo claramente, en el que se ha beneficiado grupos de transportistas urbanos que no cumplen con la función para que se les ha dado el subsidio, que es para mejorar el transporte, simplemente se lo han embolsado. Por lo tanto, yo sí creo que es fundamental que las municipalidades aledañas a la capital y la capital asuman la responsabilidad del sistema de transporte urbano. En todos lados del mundo ellos lo manejan y lo que hay que hacer es combinarlo con otros sistemas como el tren, transmetros, yo no sé qué otros sistemas puedan haber, pero creo que los resultados podrían ser mucho más efectivos que como se está funcionando hoy. Definitivamente. Y cuando hablábamos precisamente de los controles que se pueden tener, en algunos casos se ha dado a conocer en el hecho de que hay algunas personas que están involucradas en el tema del transporte que aprovechan la información, que aprovechan cada situación para también pasar de transportistas a extorsionistas, los famosos imitadores, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos controlar también? Porque están por un lado las pandillas, pero también por otro lado un grupo reducido de personas que se aprovechan también por la información que reciben internamente. Mira, otro de los problemas del sistema de transporte es que efectivamente algunos de los propietarios forman parte de la criminalidad organizada y eso es innegable, no todos, pero sí algunos. Pero también los mareros se han convertido en propietarios de buses. Empresarios. Y empresarios, o sea, buses, taxis, mototaxis y transporte extraurbano. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una investigación seria y a fondo para ir determinando quiénes son los propietarios, quiénes son testaferros, ponerlos a disposición de los tribunales y cancelar licencias de operaciones. Porque de otra manera esto no se va a controlar nunca. Y quitárselo de las manos. Ya es muchos años en lo que ellos han tenido el sistema de autobuses urbanos en su poder, estos empresarios, y cuando debe ser las municipalidades quienes tienen la obligación de manejar ese servicio. Pero aparte de eso, ¿cómo ve usted también la situación del subsidio? Se les da ese subsidio, pero vemos las unidades también que no están en las mejores condiciones, que también se convierten en un peligro para el usuario. Entonces, ¿quién controla finalmente el subsidio? Porque Comunicaciones indica, ellos son los que otorgan el dinero, pero nada más eso indica la ley, es decir, no les establece que deben ellos controlar. Entonces ahí se queda con la duda de quién tiene que controlar entonces que el subsidio sea bien utilizado. Es que ese es el problema. El problema es que el subsidio no se puede controlar porque efectivamente solo es entregado. Y se supone que el empresario que recibe esa cantidad de dinero de subsidio tiene la obligación de mejorar el sistema de buses, cosa que no sucede desde hace muchísimos años. Cada vez el deterioro es mayor
en el sistema urbano de buses colectivos en el país, y esto hace que efectivamente vaya en detrimento de la población que lo utiliza. Y yo creo, por eso vuelvo a insistir, las municipalidades tienen que tomar de nuevo o tomar ese servicio, mejorarlo y prestarlo a las comunidades, porque al final son ellos. Claro. Además no es un servicio gratuito, no, es un servicio que se paga. Exacto. Y las municipalidades tienen la obligación de darnos ese servicio, pero bien prestado. Definitivamente, y por eso también es que a veces en los departamentos, especialmente la situación de la capital es muy distinta con los departamentos. Aquí, por ejemplo, están las unidades donde pues se cobra, en teoría no debería sobrepasar el quetzal, 2 quetzales, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en los diferentes departamentos? Ya son buses que ya están funcionando, donde obviamente el pasaje es más caro, sí, y las condiciones son diferentes. Ahora, en el tema de seguridad, licenciado, los buses urbanos constantemente son atacados. En esta temporada se han registrado varios ataques, varios han perdido la vida, otros resultado heridos, pero también el usuario se ve afectado. ¿Cómo poder controlar y evitar que se sigan dando estos ataques armados? Vean, vamos a volver a repetir lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones. Yo creo que la primera parte es un trabajo que corresponde a la Policía Nacional Civil y está directamente relacionada con la prevención del delito. La segunda parte corresponde al Ministerio Público. Ellos son los encargados de la investigación criminal. Por lo tanto, el tema de los atentados en contra de pilotos y ayudantes está directamente relacionado con las extorsiones y con el sicariato. La Fiscalía Anti-Extorsiones debe de hacer su trabajo y la Fiscalía de Crimen Organizado debe de hacer su trabajo. Y aquí hay un tercer elemento que es fundamental, y es la inteligencia, tanto civil como militar, que pueden colaborar para que efectivamente esa investigación llegue bien fundamentada y que se pueda hacer un trabajo operativo muy rápido para capturar a estas personas y ponerlas a disposición de los tribunales. Decirlo como yo lo estoy diciendo suena muy fácil, claro, pero en la práctica es muy complicado porque son procesos de mediano plazo para hacer una buena investigación. Por lo tanto, la parte preventiva juega un papel determinante. Y aquí las policías municipales más la Policía Nacional Civil tienen que coordinar un esfuerzo único. Y aquí hay otro tema de fondo. Sabemos que hay malos policías que están relacionados o tienen nexos con las maras. Lo sabemos. La Inspectoría General tiene que hacer un trabajo de fondo y para eso hay que sacar a la Inspectoría del entorno de la Policía Nacional y sacarla, me estoy hablando físicamente, y que el nombramiento de ese Inspector General sea un nombramiento no del director de la policía, sino del ministro de Gobernación, para que no hayan lazos ni nexos con el resto de la policía. Definitivamente. Cuando hablamos de las investigaciones, licenciado, se menciona, bueno, por una parte este año hemos visto la captura de varias personas vinculadas al tema de la extorsión, al sicariato, pero pareciera entonces que el esfuerzo tiene que ser aún más grande, a pesar de lo que está haciendo el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil. La situación continúa con ese miedo que ya han infundido entonces en los transportistas, en los usuarios, los ataques que se siguen registrando, las extorsiones que se siguen cobrando. Al final, ¿hay o no hay salvación? Sí hay. Yo creo que el trabajo, en la medida que se haga... Mire, en el tema de seguridad hay que invertir dinero. Si nosotros queremos solucionar el problema de seguridad, se tiene que entender que hay que invertir dinero. ¿Y cómo le hacemos donde ni siquiera hay un presupuesto que se amplió, que se aprobó para el siguiente año? Tendremos que revisar la parte fiscal, que no es el tema acá, y ver qué hacemos para que el Estado pueda agenciarse de más recursos, desde luego invertirlos con transparencia, con verdadera transparencia, porque tanto el Ejército como la Policía, como el propio Ministerio Público necesitan recursos para poder operar. Y todos, si hacen un trabajo coordinado, es mucho más fácil sacar adelante el tema de seguridad y yo estoy seguro que lo lograríamos. Un primer paso es entrarle a fondo al sistema penitenciario. Por supuesto. Vamos a continuar con más información y mostramos en pantalla otros datos porque en principio
También debe implementarse lo más pronto posible un sistema prepago, un sistema que hemos hablado constantemente y que en serio podría ser una alternativa para poder evitar esta situación de las extorsiones. No lo sabemos. Porque no se puede seguir manejando un sistema de buses con efectivo. También debe pensarse en la integración del sistema de buses con municipios aledaños. Incluso deben pensarse más allá, por ejemplo, con Escuintla, Chimaltenango, cubriendo entonces la parte del departamento de Guatemala. Otros proyectos como el Metro Riel, el rescate de la vía ferroviaria o un potencial metro subterráneo podrían ayudar. Pero todo eso necesita una inversión. Pero otros países lo han logrado, como Panamá, como la República Dominicana. Yo creo que si hacemos las cosas bien, con verdadera transparencia, se puede. Pero esto implica que efectivamente todos los guatemaltecos tenemos que colaborar, porque al final todos somos afectados. Fíjese lo que voy a decir. Pareciera ser que lo que está ocurriendo en El Milagro no tiene ninguna relación a los que vivimos en carretera El Salvador, o a los que viven en zona 10, o a la zona 14, o a la zona 13. Falso. Cualquiera de nosotros que viva en cualquier área puede tener en cualquier momento un percance igual a lo que está sucediendo en El Milagro, solo que de otra manera, porque los asesinatos están a la orden del día. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos y ser solidarios y pensar que aquí el esfuerzo tiene que ser de todos para sacar adelante el país. Y exigirle a las autoridades, a las nuevas autoridades que van a tomar en enero posesión, que hagan su trabajo bien. Y exigir resultados, porque al final nosotros los elegimos mal o bien, independientemente de que uno haya votado o no por el presidente electo, pero él es el presidente, hay que apoyarlo, pero también hay que exigirle resultados. Gracias, licenciado, por ese análisis. Es importante poder profundizar un poco más acerca de este tema. Ahora vamos a conocer otras noticias. Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala presentaron una acción de inconstitucionalidad para eliminar un artículo del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Con el objetivo de que no se reduzca el 5% constitucional del presupuesto para la Casa de Estudios, fue presentada una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 25 del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, que se refiere al cálculo donde se toman en cuenta deducciones. La CC acaba de otorgar un amparo donde se le dice al Congreso que tiene que otorgar el 5% sin darle deducciones de impuestos al 5%. Es por eso que nosotros con esta inconstitucionalidad queremos atacar el artículo 25 del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, porque en ese artículo se establece que tienen que hacerse deducciones legales para poder calcular el presupuesto, y eso es una cuestión jurídica que no puede darse, porque ya la CC en la sentencia estableció que lo que se le tiene que asignar al 5% de la San Carlos tiene que ser sin deducciones algunas. Según los representantes de asociaciones estudiantiles, la resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad la semana pasada ordena que se traslade la asignación del 5% sin las deducciones que establece el artículo 25 sobre las asignaciones privativas. Y con esta noticia hacemos una pausa. .521 docentes de preprimaria y primaria de 99 municipios recibieron el título de profesorado del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente, el PADEP, el cual es avalado por el Ministerio de Educación y también por la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El presidente de la República, Jimmy Morales, participó del acto de graduación de la 6ª promoción del profesorado del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente, el cual tiene como fin principal elevar el nivel académico y mejorar el desempeño laboral de los educadores en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo del país. Por eso hemos estado trabajando fuerte en ese tema de la educación bilingüe, que es cara. Porque también tenemos que reconocer que no es fácil formar maestros bilingües. Requiere un esfuerzo, y yo creo que aquí tenemos maestros bilingües. Por favor, levanten la mano los maestros bilingües, para quienes quiero pedir un fuerte aplauso. Y muchas gracias
por todo el trabajo que están haciendo y por toda esa labor que se da. Pero vuelvo al tiempo que se necesita para formar a un niño que pueda convertirse en un profesional, cuando menos 20 años. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar 4 años frente al ministerio. 4 de 20 que se necesitan para poder transformar a un niño o a una niña en profesional. Sin embargo, hay algo que se llama política pública. Y la política pública puede ser de gobierno o puede ser política pública de Estado. Una política pública de Estado es aquella que trasciende a los gobiernos. Y hoy ustedes están aquí gracias a una política de Estado que se ha respetado. Y es aprovechando que están aquí los designados para los viceministerios, que vean lo importante que es darle continuidad a los procesos. El ministro de Educación, Óscar Hugo López Rivas, señaló la importancia que genera la profesionalización del Magisterio Nacional. Un programa que este año cumplió una década de su funcionamiento, algo insólito en el país. En Guatemala los programas surgen y luego desaparecen. Sin embargo, el PADEP, como muy pocos programas en la historia del país, ha trascendido gobiernos. Esto hace ver que aquello que es producto de los acuerdos, de los compromisos y que busca mejoras sustantivas para el futuro del país, pervive, se hace fuerte, es sostenible y logra trascender. Hoy quiero agradecer la confianza de cada uno de ustedes que decidieron seguir sus estudios en el programa para soñar en una Guatemala distinta, para lograr la máxima aspiración que todo buen ciudadano desea, que es la formación de una sociedad digna, con oportunidades, feliz y libre, condiciones que solo la educación puede dar. El estudio del profesorado tiene una duración de 2 años y el pensum de estudio se divide en 20 cursos, 32 horas presenciales y 64 de aplicación en el aula en las tareas de formación social humanística. El acto de graduación se realizó en las instalaciones del Domo Polideportivo de la Zona 13 y contó con la presencia del vicepresidente del país, Jafet Cabrera, autoridades del Ministerio de Educación y el decano en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al respecto tenemos algunos datos, porque una de las profesiones más sagradas, de mayor vocación e importancia sin duda, es la de un maestro, un docente, educador o catedrático. Sin embargo, resulta siendo una de las profesiones menos apoyadas y menos reconocidas en la sociedad guatemalteca. Si un maestro quiere profesionalizarse en la docencia, debe ser parte del programa académico de desarrollo profesional docente, el cual es impartido por la USAC en alianza con el Ministerio de Educación. Los maestros que se involucran en este programa reciben a cambio mejores técnicas de enseñanza y por supuesto también un incentivo económico. Y tenemos otros datos para seguir ampliando, luego vamos a pasar a las preguntas con el licenciado Clavería, porque a pesar de la importancia de este programa, es necesario también un mayor esfuerzo y que esto debe llegar también a todo el universo de maestros en el país. Este programa comenzó en el 2009 en 45 municipios priorizados de 9 departamentos. Queda claro que mientras los profesores tengan más preparación, podrán desempeñarse mejor y generar también mejores resultados educativos. Sin embargo, es importante también analizar la estabilidad laboral de los maestros. Muchos deben estar renovando contrato cada año y esto también va perdiendo esa oportunidad del seguimiento en cuanto a la capacitación, licenciado, y obviamente la continuidad de un maestro para poder aprovechar esas destrezas. Yo quiero empezar con algo. Un pueblo educado es un pueblo que se logra desarrollar. Un pueblo sin educación se mantiene en el subdesarrollo. Y esto es una verdad innegable, porque la educación permite que las personas se tecnifiquen
y que las personas se conviertan en mano de obra capacitada y que las personas se conviertan en profesionales. Yo aplaudo que efectivamente los maestros estén mejorando sus capacidades para poder dar clases. Lo importante también es ver los resultados. Exacto. No solamente que se gradúen 400 o 500 maestros, sino ver los resultados con los alumnos, en primer lugar. Pero en segundo lugar, algo que es fundamental es que ellos puedan optar a plazas fijas, porque el tema de la contratación anual permite manoseos políticos y en eso yo estoy en desacuerdo, porque el gremio de maestros tiene que ser un gremio respetado, claro, como cualquier otro gremio, pero especialmente los maestros, porque nos brindan los procesos de educación de mediano y largo plazo a la gran mayoría de jóvenes de la población guatemalteca. Es por eso que ellos tienen que gozar de algunos privilegios y entre esos el tener una plaza fija, el gozar de escalafones que les permitan jubilarse y que les permitan finalizar su vida de una manera digna, como deberían de jubilarse la gran mayoría de guatemaltecos del Estado. Entonces, sobre esa base, yo creo que aplaudo esta decisión y ojalá que se sigan promoviendo en la Universidad de San Carlos para que surjan nuevas generaciones de maestros a nivel nacional que permitan mejorar las capacidades de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes que son el futuro del país. Y a manera de conclusión también, si bien en todas las carreras, en todas las profesiones es importante actualizar también esos conocimientos, sí, esas herramientas, en los maestros es aún más importante porque ellos están a cargo de formar a ciudadanos, de formar a varias personas, entonces necesitan estar en constante capacitación, licenciado. Concluimos así este análisis, este tema, y queremos también agradecerle al licenciado Julio Rivera Clavería por acompañarnos esta noche. Gracias, licenciado, esperamos tenerlo pronto por Gracias. acá. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. La Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitará que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y otras personas se enfrenten a un juicio en el caso Plazas Fantasmas del Registro de Información Catastral. Según la investigación de la Fiscalía Especial, del Registro de Información Catastral se sustrajeron 5 millones de quetzales a través de plazas fantasmas. Algunas plazas fueron entregadas a los representantes legales de las empresas de cartón de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. Asimismo, se entregaron por favores políticos. Entre las principales sospechosas de autorizar las plazas irregulares está Emilia Guadalupe Ayuso de León, exdirectora del RIC. En tal virtud, la institución era utilizada por su alto presupuesto para asignar plazas que fueran para pagos políticos, judiciales o para beneficios personales con ayuda de operadores, sin ser funcionarios públicos, operadores internos asignados el presupuesto para estos fines, teniendo como beneficiarias a personas particulares o funcionarios públicos. En este sentido, se logró establecer la existencia de las denominadas plazas fantasmas. En ese proceso, la exdiputada al Congreso de la República, Daniela Beltranena, en octubre de este año, fue sentenciada a través de un proceso abreviado a 3 años de cárcel con 3 meses conmutables. El juez del caso RIC, Pedro Lainez, aplazó la audiencia para el viernes 27 de diciembre. El juzgador podría resolver hasta el 2020 si Roxana Valdetti podría enfrentar un segundo juicio por hechos de malversación de fondos públicos. Ayer se entregaron las últimas viviendas a los damnificados por la tragedia del volcán de fuego. Fase final y terminada. El presidente Jimmy Morales junto al vicepresidente Jafet Cabrera y el ministro de Comunicaciones José Luis Benito acudieron a la finca La Industria en Escuintla para entregar los títulos de propiedad de las viviendas a los afectados por la tragedia del volcán de fuego. Durante el discurso, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, indicó que este día se entregaban 464 viviendas para un total de 1,000 que se culminaron en ese complejo habitacional. Asimismo, el presidente Jimmy Morales también realizó una reseña sobre la tragedia del 3 de junio de 2018. También agradeció a las entidades gubernamentales que estuvieron involucradas en la finalización de este proyecto habitacional. La
La Fiscalía de Delitos Electorales investiga hallazgos en la elección de autoridades ediles en Las Cruces, Petén. Según la investigación del Ministerio Público, a pocos días de la elección de autoridades municipales en Las Cruces, Petén, al alcalde que buscaba su reelección se le anuló su inscripción. En la papeleta el día de las elecciones aparece la casilla de su partido, pero solo con una leyenda indicando que el partido no estaba inscrito, y no como un sello que coloca el Tribunal Supremo Electoral en estos casos. La necesidad nace a raíz de una denuncia que se presentó en su momento de que en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, se había anulado la inscripción de un candidato a alcalde. Pero esa inscripción se anuló una semana antes del proceso electoral. En ese sentido, luego de que se anuló, en las papeletas tenemos información de que unas dicen la leyenda candidato no inscrito y en otras no. Entonces el Ministerio Público necesita hacer una verificación de esas papeletas para establecer si efectivamente existe esa leyenda en las papeletas y de ahí deducir si existe o no delito penal. Según la Fiscalía, la implantación de esta leyenda no está establecida en la ley electoral y de partidos políticos, pero se realizó con previa autorización del Tribunal Supremo Electoral. El procedimiento normalmente de la ley, si se declara vacante la casilla de un alcalde, es de que asume la alcaldía, participa la planilla del alcalde y asume el concejal primero, se corren los puestos. En el presente caso, pues en la ley electoral y de partidos políticos y su reglamento no establece ningún artículo que diga que se puede poner una frase extra en la papeleta electoral. Esta frase extra se realizó en virtud que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hicieron un acuerdo por medio del cual autorizaron que se pudiera poner en las boletas candidato no inscrito. Entonces nosotros vamos a verificar y estamos haciendo las investigaciones relacionadas con ese tema. Por este caso, la Fiscalía pretendía realizar una inspección ocular a las papeletas de esta Junta Electoral. Sin embargo, la ausencia de un juez asignado detuvo la diligencia, la cual será reprogramada cuando el juez competente indique la fecha y la hora. Así finalizamos esta emisión y le agradecemos por su sintonía. Hasta mañana, que descanse.